cuál es el tema de la reunión de hoy. Bueno, pues el tema es que tenemos en cuarto D, que es el grupo que corresponde a vuestros hijos, tenemos un alumno que durante el verano ha comenzado el tránsito a su verdadera identidad de género a nivel familiar. Carmen, que está aquí, es su madre. Se trata de Pablo Covacho. Su madre, a principio de curso, en los primeros días de curso, pues vino al centro y informó al centro de este hecho y nos comunicó pues que ella quería que ese tránsito que ya se había comenzado a nivel familiar pues continuara ya a nivel escolar, continuara en el centro y que se hiciera pues desde el primer día del curso. Desde ese momento pues el centro pues nos pusimos las pilas, como es natural. Empezamos un trabajo conjunto, la tutora Isabel, la orientadora del centro, que no ha podido asistir a la reunión, María Ángeles, y lo que es todo el equipo directivo. Lo primero que hicimos fue pues, recabar información sobre un tema, la verdad es que sobre el que hasta ese momento pues, sabíamos poco. Entonces ya contactamos también con la Asociación de Transexuales de Andalucía. Mar es su presidenta y también contactamos con la Asociación de Menores Transexuales de Andalucía. María José es una mamá de un menor transexual y entonces ellas han venido hoy pues para apoyar un poco el testimonio y para que aquellas dudas, porque yo pienso que es muy importante que como madre seguramente a vosotros surgirán muchas dudas al respecto de este tema, tanto a vosotros como a las preguntas que os hagan vuestros hijos. Y creo que ella pues, seguramente pues, nos podrá ayudar, nos podrá aportar. Lo que sí quiero que sepáis pues, que nuestra actuación como centro está apoyada en la Ley de Transexualidad Andaluza, que se ha aprobado este verano, se aprobó el 25 de julio, y en un protocolo educativo que ha elaborado la Consejería de Educación y que es de obligado cumplimiento para este curso para los centros. Toda nuestra actuación está fundamentada en ello. Nosotros como centro pues tenemos que ofrecer al alumno pues unas pautas para abordar su atención educativa de la forma más adecuada, garantizando el libre desarrollo de su personalidad, garantizándole que no haya discriminación por motivos de identidad de género, que con el fin de evitar situaciones de acoso, situaciones de ofensivas, y eso es lo que nosotros como centro vamos a hacer, estamos cumpliendo con nuestro deber. A partir de ahí, Carmen pues, nos trasladó que el nombre con el que quiere que se llame a su hijo es Pablo, y nosotros así lo estamos haciendo desde el primer momento. Ya hemos cambiado el nombre en los documentos académicos que nos permite cambiarlo, porque claro, oficialmente todavía no se puede hacer en todos, ¿no? Pero en los que nos lo ha permitido, pues sí. También Pablo, pues por supuesto, vestirá el uniforme que le corresponde a su nueva identidad de género y podrá utilizar los aseos que le corresponden a su nueva identidad de género. Y yo por mi parte, ya si vosotros queréis consultar algo, me imagino que Carmen querrá intervenir como madre. Sí, ¿no? No es que pensé que iba... Como tú quieras, si puedes intervenir primero tú o ella, como queráis. Sí, ¿vale? si os parece bien. Venga. Yo como presidenta de la Asociación de Transexuales y sobre todo como asociación promotora que ha trabajado el texto de la ley integral, que hemos trabajado el protocolo junto con la Consejería de Educación hasta llegar a un consenso en el mismo, deciros que tanto la ley como el protocolo se ajusta a derecho. A derecho quiere decir al propio Estatuto de Autonomía, a la propia Constitución,
a la Carta de Derechos Humanos o a la Carta Internacional de los Derechos del Niño. En todas ellas hay siempre apartados artículos donde se habla que los poderes públicos tienen la obligación de garantizar el libre desarrollo del menor en todos los ámbitos, escolar, familiar, social. En este caso, no permitirle a un niño o a una niña transexual desarrollarse libremente es cercenar un derecho humano que le protege y que al mismo tiempo tiene unas graves consecuencias. Porque en menores transexuales las estadísticas de suicidio alcanzan el 80%, lo piensan, y el 40% lo intentan. Las causas pueden ser, en su mayoría, el rechazo familiar. En segundo lugar, pues el rechazo social, o sea, puede ser en el ámbito escolar o en el ámbito más cercano a la familia, tíos, abuelos, vecinos. O sea, hace de que los menores, pues al vivir, digamos, una violencia, entre comillas, porque es un acto violento no permitirle a un niño ser quien es, pues, piense en suicidarse. Yo creo que como papá y como mamá nadie está exento de poder tener un hijo transexual. Y yo ya sí que me gustaría abordar un poco, porque yo sé que de la transexualidad se sabe muy poco, y lo poco que sabemos lo sabemos de forma distorsionada. Casi, yo creo que todo el mundo, cuando escucha la palabra transexual, rápidamente la asociamos a mujeres y a mujeres que ejercen la prostitución, ¿no? Porque es lo que nos ha vendido la televisión y los medios de comunicación hasta bien poco, donde ya se ofrecen reportajes y documentales con más calidad, pues, dirigidos a educar y a fomentar la información en la ciudadanía. Yo digo que la información ayuda a no actuar con prejuicio y sí a actuar, pues, con mayor respeto hacia la diversidad, ¿no? La transexualidad no es un fenómeno contemporáneo. El hecho de que vivamos en una sociedad donde la información por medio de que los medios audiovisuales, lo mismo que Internet, nos hace procesar a una velocidad que parece ser que muchas veces no podemos ni procesar. O sea, la información ahora es más instantánea y más rápida que en tiempos atrás, pero no por ello nosotros no hayamos existido anteriormente. Existimos desde que la humanidad existe, hemos existido en todas las culturas, en todas las situaciones geográficas. Siempre se han dado personas que cuando han nacido se les ha asignado un sexo, pero cuando verdaderamente empezamos a tener conciencia de quiénes somos, empezamos a sentirnos que no encajamos en el sexo que ha sido asignado. Y eso es porque yo voy a explicar brevemente, pues, 3 conceptos que me parece que son muy útiles, pues, manejar primero como padres y como madres, porque no estamos exentos, y yo creo que el conocimiento no ocupa un lugar, sino que el conocimiento precisamente nos hace actuar, pues, desde el respeto y no desde el prejuicio. Entonces está la orientación sexual, está la identidad de género y está la identidad sexual. La orientación sexual, ¿qué es? Pues la orientación sexual es el deseo afectivo sexual hacia personas de distintos sexos, que es lo que explica a las personas heterosexuales, al mismo sexo, que es lo que explica a las personas homosexuales, o a ambos sexos, que es lo que explica a las personas bisexuales. Y la orientación sexual, pues digamos, más o menos se configura, pues, en la etapa de la pubertad, o más o menos cuando en las personas se establece lo que es la revolución hormonal. Cuando desarrollamos, es cuando verdaderamente empezamos a despertar ese deseo afectivo. Es verdad que por costumbre y por cultura, más que por naturaleza, estamos acostumbrados, padres y madres, yo lo sé porque desde chica, pues, a mí me lo han dicho, y me imagino que se repiten esos cánones, es decir, mi niño va a tener una novia. ¿Cuál es la novia de mi niño? ¿Cuál es la novia de mi niño? Y un niño y una niña no tiene novia, ni tiene novia, ni quiere niño, ni quiere niña, ni le gustan los niños, ni le gustan niñas. De hecho, de pequeños yo creo que somos un poco hasta gregarios. Nos gusta a las niñas jugar con las niñas y a los niños con los niños. Con lo cual la orientación es más bien tarde. Esa es la orientación. ¿Qué es la identidad de género? Pues la identidad de género es cómo nos expresamos como mujeres, cómo nos expresamos como hombres. Y eso son normas culturales y sociales y que van cambiando con el tiempo dependiendo de los momentos y dependiendo también de las situaciones geográficas. O sea, no nos expresamos las mujeres
ahora lo mismo que hace 50 años atrás. Han cambiado los roles. Nuestras abuelas, nuestras bisabuelas se podrían asustar si hoy vieran que los hombres hacen tareas domésticas, que las mujeres hoy pues tienen cualquier puesto de trabajo, de responsabilidad igual que un hombre, y que hoy la igualdad en ese sentido no nos hace ni más ni menos mujeres, sino más personas. Con lo cual quiere decir que la identidad de género es un constructo social y cultural y no es algo natural ni innato. Pero ¿qué pasa con la identidad sexual? La identidad sexual está descrita por los grandes expertos en pediatría, en psicología y en sexología como la conciencia innata e inmutable de sentirse hombre o mujer. De hecho, eso se da hasta ya desde en el propio feto. En el propio feto hay un baño hormonal en la parte derecha del cerebro, que es lo que hace que tú después empieces a tomar conciencia desde los 2 años y se configura y se establece normalmente a los 7, a los 2 años se empieza a tomar conciencia de que uno es un niño y una es una niña. Y por lo tanto se estabiliza y además no tiene, es irreversible a lo largo ya de toda tu vida. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, según los expertos, que el sexo no está entre las piernas, sino en el cerebro. La genitalidad, en definitiva, no determina ni la orientación de las personas, porque un pene de un gay es el mismo que de un bisexual y de un heterosexual. Pero tampoco determina la identidad sexual de las personas, porque eso está en el cerebro. De ahí es que el 1% de la población mundial pues seamos transexuales. ¿Qué pasa? Cuando nace un bebé, la medicina, porque se equivoca en muy pocas ocasiones, pues nos dicen a los papás y a las mamás: ha tenido usted un niño, ha tenido usted una niña. Pero ¿en base a qué información nos dicen eso? Nos lo dicen en base a la genitalidad. Miran entre las piernas, ven un penecito y te dicen: ha tenido usted un niño, ha tenido usted una niña. Y se equivocan, ya les digo, pues en 999 casos no se equivocan, pero en uno sí se equivocan. ¿Por qué? Porque la identidad no está en la genitalidad, está en el cerebro. ¿Y qué pone de manifiesto esto? Las personas transexuales. Las personas transexuales ponemos entredicho y ponemos de relieve que la orientación y la identidad está en la genitalidad. Por lo tanto, un niño transexual o una niña transexual no es un niño que ahora sea una niña o una niña que después vaya a ser un niño, sino que desde que nació era un niño, pero toma conciencia de ello a los 2 años. Y muchas veces, muchos padres, y por prejuicio más que por conocimiento, dicen: y tan pequeñito va a saber lo que es. Pues tan pequeñito como el resto de todas las personas, o todos los que estamos aquí no sabíamos los que éramos con 2 o 3 años. O igual pasa con las personas transexuales. Lo que pasa es que tú estás en línea significa tu cerebro y tu genitalidad está en línea, y las personas transexuales no están en línea. Su cerebro le dice que es una niña o un niño y su genitalidad es distinta, pero no por ello es menos niño ni menos niña. Forma parte de la diversidad humana. Es como, no es una enfermedad, no es un defecto, no es un error de la naturaleza, lo mismo que no es un error de la naturaleza tener la piel negra, lo mismo que no es un error de la naturaleza tener los ojos celestes, verdes, azules o negros, lo mismo que no es un error de la naturaleza tener el pelo rojo, negro o rubio. Pues lo mismo ocurre con las personas transexuales. No somos un error de la naturaleza, somos una expresión más de la inmensa diversidad humana. El conocimiento que ha aportado de gran consenso científico a nivel internacional, incluso desde el derecho, desde la Carta de Derechos Humanos, desde el propio Comisario de los Derechos Humanos, desde el propio Parlamento Europeo, ya recomienda a los Estados pues que hay que acabar con la discriminación que sufren las personas transexuales, porque por el hecho de ser una minoría social no tenemos que carecer de los mismos derechos que tienen el resto de los ciudadanos. Cuando estamos hablando de menores, yo creo que todavía tendríamos que ser un poco más sensibles. ¿Por qué? Porque nadie está exento. No podemos tirar piedras sobre nuestro propio tejado. No estamos exentos de tener un hijo transexual, o un nieto, o un sobrino, o solamente por respeto hacia las demás ciudadanías, porque yo entiendo que la libertad termina donde empieza la tuya. Y lo que yo sea no te perjudica a ti. Y como yo me llame, no te perjudica a ti. En este sentido, el protocolo lo que viene es
a recomendar pues que los niños crezcan con una salud mental que le permita desarrollarse en un futuro como ciudadanos y ciudadanas con las mismas posibilidades que todo el mundo. Porque para mí es muy gratificante ver el gran avance social en este sentido, porque en mi época ni los papás ni las mamás, por falta de información, nos entendían, con lo cual la gran mayoría que representa mi generación teníamos que sufrir el desarraigo familiar, irnos de nuestras casas para poder ser quienes somos, pero al mismo tiempo tener que abandonar los estudios, por lo tanto tener también menos posibilidades en el mercado laboral y menos posibilidades de desarrollo humano, y sobre todo cargar con esta lastra que yo creo que es algo que no se va a olvidar nunca en la vida a ninguna persona, que es encontrarte con el primer núcleo social, que es la familia, que no te quiera y que no te acepte como tú eres. Entonces me parece importante, primero me parece de aplaudir la valentía y el amor que padres y madres pues manifiestan, y además manifiestan de forma estoica y valiente ante lo que la naturaleza pues les ha brindado. Ellos han creído que tenían una niña o un niño y resulta que el niño es quien dice quién es. Y lo dice quién es con el mismo conocimiento que las personas que no son transexuales saben quiénes son con la misma edad. Por lo tanto, los centros educativos vivimos en una sociedad pues, avanzada, democrática, donde creo que prevalecen las normas de convivencia y de respeto. Precisamente es una ley, no es una ley, yo siempre he dicho que no es una ley que venga a ampliar derechos para nadie, solamente a reconocerle derechos a quien no lo tiene, y así lo han entendido. Afortunadamente nos tenemos que sentir muy contentas y orgullosas porque es una ley que ha sido apoyada por consenso político. O sea, aquí no hay cuestiones ideológicas, aquí no hay cuestiones de que ni que seas de izquierda ni que seas de derecha, es una cuestión de derechos humanos, y así lo han entendido todos los grupos políticos del Parlamento, desde el Partido Popular hasta Izquierda y hasta el PSOE. Ha habido un consenso unánime en la aprobación de esta ley. Porque ya decía un catedrático de sexología infantil en la Universidad de Salamanca, en un foro que hablaba sobre el maltrato a menores, y dijo, que además fue titular de los medios, que debería de estar más castigado por la ley no permitirle a un niño transexual desarrollarse libremente que darle una paliza. Con eso quiero que reflexionemos sobre la gravedad que supone no permitirle a un niño su esencia más importante, que es ser. Yo sé que quien no tiene esto en sus carnes, pues les puede venir pues de lejos, pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo como papás y mamás, porque yo le he dicho, no estamos cerca de ellos. Somos seres humanos, por nuestras venas corre sangre, la misma que por la de vosotras, tenemos sentimientos, sabemos sonreír ante algo que es agradable, sabemos llorar ante algo que causa dolor, sabemos disfrutar de la música y tenemos emociones como todo el mundo. Por lo tanto, no tenemos que carecer de los mismos derechos que carecen todas las demás personas por el hecho diferencial que la naturaleza nos ha elegido para ser diversos, que diverso no significa ser inferiores, ni ser enfermo, ni estar distorsionado, ni ser tampoco un error de la naturaleza. La naturaleza es sabia, lo mismo que es sabia a la hora de elegir que todas las plantas no son iguales, no todos los perros son iguales, las personas tampoco somos iguales, no todos los hombres son iguales, hay hombres altos, bajos, morenos, cálidos, sin pelo. Esa es la diversidad. Yo creo que la naturaleza es rica por su inmensa diversidad. Y yo ya con esto, pues lo único que pues me gustaría, pues si tienen alguna duda sobre lo que he explicado, me lo pregunten, y después, bueno, pues yo creo que también estaría bien que Carmen pues hablara de su propio testimonio como mamá, cómo lo ha vivido ella, cómo ve además la evolución, porque hay una evolución que no se estudia en los libros. La mayoría de estos niños, antes de ser quienes son niños tímidos, son niños que sus notas escolares pues están por debajo de lo normal, son niños con problemas de relación, son niños a veces que tienen tic nervioso o que se hacen pipí en la cama. En la medida en que el papá y la mamá
le permite ser quienes son, es una evolución, pero en 3 meses. Son niños felices, son niños que tienen ganas de ir al colegio, son niños que mejoran sus notas, son niños que se relacionan normalmente con los demás, lo cual demuestra la práctica que no nos estamos equivocando. Y así lo aconseja también la psicología, la sociología y el consenso médico a nivel internacional.